Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que hacemos para todos vosotros, para todos ustedes, asociados de EFPA. Hoy vamos a poner de nuevo el foco en el inmobiliario cotizado. La verdad es que los mercados financieros están viviendo unas jornadas apasionantes. Este año 2021 estamos aprendiendo que cualquier cosa es posible, porque vimos el asalto al Capitolio, Estados Unidos tiene un nuevo presidente, Joe Biden. Además, hemos tenido esa nevada Filomena que ha arrasado buena parte del país. A Madrid la ha dejado como nunca la habíamos visto. Terremotos en Granada. Tenemos ahora el ataque de los minoristas a través de plataformas como Reddit o Robinhood en el mercado americano. Y bueno, estamos preparados para todo. La volatilidad es la reina y hay muchos ahorradores que están buscando en el inmobiliario cotizado pues descorrelación, rentabilidad y también diversificación. En este webinar lo que vamos a pretender es hacer una radiografía del sector para que vosotros, ustedes, conozcáis qué tipo de SOCIMI son las que están cotizando, cuáles son sus características, a qué segmentos pertenecen, cómo lo han hecho durante 2020, el año del COVID, cuáles son las tendencias que vienen, si el futuro pasa por una mayor concentración. Vamos a hablar también de fiscalidad, de regulación y bueno, va a ser tremendamente completo y constructivo. Y para ello he echado mano de un buen amigo que es Joaquín López Chicheri. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Susana, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Sé que acabas de aterrizar, que te has cogido unos pequeños días de break, de vacaciones, pero bueno, te quería dar las gracias por acceder y sobre todo para que nos cuentes y arrojes luz sobre el tema de las OCIMIS, porque hay muchos palos que tocar y yo viendo un poco el guión que hemos preparado, he pensado, esto daría para no una hora, sino para mucho más, porque el contenido es muy interesante y muy práctico, muy de actualidad, que se toca. Así que nada, mil gracias y nada, encantada. Recordar a todos los que están conectados que después, cuando terminemos a las 6, les va a pasar un cuestionario que ustedes deben rellenar y si lo aprueban, pues contará como una hora de formación. Y también a lo largo de la charla ustedes pueden plantear a través del chat cualquier pregunta, cualquier duda que intentaremos responderla y así seguramente que esta entrevista webinar es mucho más rica, más productiva y con contenido mucho más interesante. Antes de entrar en situación, a mí me gustaría, Joaquín, que me hicieras una radiografía de lo que son las SOCIMIS. ¿Cuántas hay? ¿A qué tipo de segmentos? Para un poco ponernos en situación. ¿Por dónde arrancamos? Venga, hacemos una introducción. De hecho, hay una presentación por ahí que podemos utilizar para eso. Bueno, lo primero que me gusta decir siempre sobre las SOCIMIS es que al final acaban bautizadas con un acrónimo como SOCIMI, que en ocasiones yo creo que a algunos les hace pensar que es una especie de artefacto financiero extraño, cuando en realidad no es más que una inmobiliaria orientada a la inversión en activos en alquiler. Esto existe desde hace cientos de años como concepto y como regulación desde hace décadas en los Estados Unidos primero y luego se ha ido extendiendo por toda la OCDE. En realidad, acabamos bautizándolas así, pero no es más que una inmobiliaria que compra inmuebles y los alquila, cada uno con una estrategia diferente, ¿no? Esto es lo que ha pasado por utilizar una ETF de ICES, de BlackRock, ¿no? Que sigue el índice EPRA Nareit, que básicamente son los rates europeos, excluyendo Reino Unido, donde se ve el batacazo en el inicio de los confinamientos en primavera y cómo incluso a día de hoy todavía el descuento es fuerte. Y el mensaje principal, y esto recoge, como digo, los principales rates europeos, tanto de diferentes usos, es decir, tanto terciario como residencial, y de hecho el descuento que tiene es ese precisamente porque una parte de sus rates invierten en residencial. Ahí está Vonovia, por ejemplo, que es residencial alemán, pero aún así se ve un descuento que es mayor que el que se puede conseguir invirtiendo en directo, ya que el mercado inmobiliario suele ir lento, básicamente porque es un mercado ilíquido, suele tardar tiempo en reconocer las variaciones de precio, porque lo que hace cuando hay una crisis es secarse el mercado, no hay transacciones y eso genera esa sensación de activo refugio que no cambia de precio, y eso no sucede
ni en los índices ni en las compañías cotizadas, donde el inversor sí que puede poner un precio al mercado o a las compañías en concreto, ¿no? Y la media de los rates europeos, pues a día de hoy, cuando ya ha empezado de hecho la vacunación, todavía ofrece un descuento del 20%, pero en esa introducción que me pedía Susana, si te vas a ver socimis como por ejemplo Univer Rodanco Westfield, que tiene terciario y dentro de terciario específicamente centros comerciales, fundamentalmente, pues tiene un problema desde hace tiempo de gestión de la operación que hicieron con Westfield, que es un tema más particular de la compañía, pero como ves el descuento a mínimos fue casi el 90%, pero todavía a día de hoy tienes un 75% de descuento en cotización, ¿no? Si ya venimos a España y miramos Merlin Properties, que tiene, como sabéis, todo lo que tiene es terciario, no tiene hotelero, pero tiene centros comerciales, tiene activos locales comerciales a pie de calle con el BBVA, tiene logístico y es una cartera que no está endeudada como lo estaban las promotoras en la época del boom. Aún así, a día de hoy todavía ofrece un 40% de descuento, habiendo llegado casi al 60% de descuento desde máximos, ¿no? Esto lo que significa es que el mercado sí que cree que puede haber una corrección en el mercado inmobiliario. Es verdad que ahí juega un papel la deuda, es decir, que no es solamente una manifestación de valoración inmobiliaria, sino que también hay que tener en cuenta el endeudamiento de las compañías, que apalanca para arriba y para abajo ese comportamiento. Pero si te vas a inmobiliaria colonial, que solo son oficinas y que además tiene una exposición muy elevada a Francia y a París, fundamentalmente, y son oficinas muy prime, o sea, son oficinas donde las compañías que están en ellas han mantenido bastante bien las rentas y las ocupaciones, ofrece un 40% de descuento a día de hoy, ¿no? Si ya te vas a LAR España, que son centros comerciales en localizaciones secundarias, centros comerciales dominantes, en ubicaciones secundarias, o más que secundarias, en capitales de provincia que no son necesariamente Madrid y Barcelona, son las ubicaciones clásicas, ¿no? O típicas, sino que se van a otros centros urbanos. Ahí el castigo comenzó también por otras cuestiones en el pasado, como todos sabemos, pero incluso cogiendo la cotización a día de hoy tienes 50% de descuento, ¿no? Eso da una idea del castigo que el mercado le ha dado a las SOCIMIS en general, a las españolas en particular. Hombre, yo aquí tengo que sacar a Vitruvio, lógicamente, que tiene un descuento menor, es una SOCIMI también mucho más tranquila, con un perfil de riesgo menor, tiene una limitación de deuda que lo hace también algo más de perfil más conservador, como digo, pero aún así el descuento que ofrece Vitruvio a día de hoy no se puede encontrar comprando inmuebles en directo, ¿no? Si quiere uno ir a comprar un edificio residencial en Sagasta o incluso hasta un local comercial bien ubicado en la Plaza de Colón de Madrid, no va a poderlo comprar con un 25 o con un 22% de descuento eh, sobre los precios previos a la crisis, ¿no? Y en definitiva, que es un poco la biografía que me preguntabas, eh, si el activo inmobiliario, la verdad es que se suele meter en un pack, pero eso no tiene mucho sentido porque es muy diferente el hotelero que el residencial, el retail que el logístico, cada uno tiene sus particularidades. Y aquí JLL hace un estudio hasta junio del 20, no lo tenemos hasta hoy, pero no ha cambiado demasiado, donde se ve cuál es el castigo bursátil por tipología, ¿no?, de uso. Y si os fijáis en residencial, incluso hasta junio del año pasado había habido un incremento, ¿no? Entonces, y eso, pues eso, compañías en Alemania como Vonovia y en España las SOCIMIS más puramente residenciales han sufrido poco porque han sufrido poco sus flujos, ¿no? Sus ingresos no han caído. Por último, ahí tienes un poco unas cifras que lo más relevante de esto, y a lo mejor nos da pie a hablar de otra cosa, pero es que el sector de SOCIMIS en España ha crecido mucho. Hay un número ingente, de hecho, de SOCIMIS. Somos como el segundo o tercer país con mayor número de SOCIMIS, no por capitalización, porque es un régimen muy reciente. Y eso que aparece ahí en rojo, que es el ratio de eficiencia, al final no es más que, si lo quieres ver de otra manera, el margen EBITDA. La verdad es que todavía no está en niveles ideales, ¿no? Y eso se debe a que el tamaño medio de las SOCIMIS, quitando las más grandes que hemos visto que cotizan en el mercado continuo, no tienen tamaño, no tienen economías de escala suficientes
como para que el retorno al accionista sea óptimo. Podemos considerar que en torno al 70% de margen EBITDA, 65, 70, 72% de margen EBITDA, es donde una inmobiliaria clásica, patrimonialista, empiezan a salirle los números en el enfoque de generación de flujos recurrentes, no en un enfoque de inversión, 5 años, desinvierto, vendo la cartera y devuelvo al accionista, ¿no? Entonces eso probablemente lo que dará es pie o bien a que los que están sigan creciendo vía ampliaciones de capital o bien a que haya un proceso de consolidación entre proyectos que compartan filosofía, ¿no? Aquí varias dudas que me surgen. O sea, por lo que dices, lo que es el ecosistema de las OCIMIS en España es un ecosistema muy fragmentado, aunque tengo entendido que somos el segundo país. El primero es Estados Unidos por número de OCIMIS y después es España. Y entiendo que las actividades son muy diferentes. Hay de centros comerciales, hay de oficinas, hay de residencial, hay de locales, las grandes, como decías, Merlin, Colonial, LAR, y lo que estás apuntando por ese descuento al que cotizan y también por la alta deuda que están soportando algunas, es que vamos a ver un proceso de concentración, fusiones Pero no acelerado entre por el tema ellas. del COVID. Pero no entre ellas. O sea, no tendría Ah, mucho no. sentido, no creo que hubiera muchos accionistas que apoyaran una fusión de Colonial con Merlin, porque al final yo creo que ahí no tiene tanto sentido como un proceso de consolidación entre proyectos que actualmente cotizan en BM Growth, el antiguo MAP, donde los tamaños y la liquidez. O sea, al final, por explicarlo muy fácil, el régimen Socimi se inventó desde sus orígenes y en España también, el expositivo de la ley lo explica muy fácilmente, con tres objetivos. El primero es darle transparencia a un mercado tradicionalmente opaco como es el inmobiliario. El régimen Socimi te obliga a publicar a cuánto has comprado el activo, la deuda que tienes, desaparece el B y todas estas cosas de antiguo del inmobiliario y le da una transparencia a un sector que probablemente la necesitaba. Dos, el segundo objetivo de la ley es darle negociación a un tipo de activo tradicionalmente ilíquido. Ilíquido va a seguir siendo, pero la negociación de sus títulos da la posibilidad de entrar y salir con un subyacente que tradicionalmente no lo permitía, ¿no? Con mucha facilidad. Y tres, y estos son los tres objetivos a cambio de los cuales se da un régimen fiscal favorable. Y tres, dar acceso al ciudadano a una forma de invertir que solos no pueden llevar a cabo, algo que ha estado siempre vetado al ciudadano normal. Nadie, normalmente la gente no tiene 300 millones de euros o 100 o 1000 para construir una cartera diversificada, gestionada profesionalmente de activos en alquiler. Entonces, todo el régimen SOCIMI obedece a esos objetivos. Y la tercera pata, el acceso al ciudadano, pasa porque haya liquidez y eso es algo que irá aumentando progresivamente con el tiempo. Ahí creo que aumentará a medida que los proyectos crezcan en número de accionistas y en tamaño, porque serán también más atractivos para invertir en ellos y por eso algunos pensamos que hay una oportunidad. Nosotros, de hecho, en Vitruvio ya lo hemos hecho con operaciones en el pasado y creo que haremos más. Tampoco tiene sentido un enfoque de banquero de inversión haciendo un build-up agresivo de Socimis o de... Eso yo creo que no responde al espíritu, por lo menos en el caso de Vitruvio, de hacer una gestión patrimonialista tradicional, inmobiliaria clásica, poca deuda, buenas ubicaciones. Entonces, no todos los proyectos encajarán ahí, pero creo que ahí veremos operaciones, tiene todo el sentido. Eh, o sea, por lo que entiendo, sí que veremos operaciones, pero tú lo ves para más SOCIMIS cotizadas en BM Growth por tamaño y también por o sea, Por complementariedad liquidez, de por conseguir productos. un proyecto más armado, ¿no? Más robusto. Vale, vale. Más, ese Vale. ratio de eficiencia que veías antes aumenta una misma cartera, o sea, el ejemplo te lo pongo con la operación que hicimos con Única, la cartera de Única, sus activos comerciales, dentro de Vitruvio generaban un 20% más de beneficio contable que cuando era una Socimi sola. Y eso es la definición de economías de escala. Al final no necesitas, es decir, tienes los mismos ingresos con un único equipo gestor, con un único asesor registrado, un único banco agente, tienes un solo equipo de abogados, etc., etc., etc. Y por eso las economías de escala funcionan y yo creo que en esta crisis abocarán a algunos proyectos
a alianzas, ¿no? Que además es muy positivo para su accionista, porque conseguirán mejores retornos vía dividendos y mayor eficiencia, ¿no? de su cuenta de resultados. Bueno, y también porque quizás no tiene mucho sentido el tener un mercado tan fragmentado, ¿no? Yo cuando me estaba preparando la entrevista y veía que España es el segundo país después de Estados Unidos en número de socimis, digo, hombre, por una parte sí, porque en España somos muy de inmobiliario, ¿no? Y muy de ladrillo, pero por otra parte, o sea, no hay color entre el tamaño del mercado español y el tamaño del mercado americano. Quizás no tiene sentido con pues esa regulación el que haya o sea, un mercado tan fragmentado y tan atomizado. También hay que entender que si lo comparas justo con Estados Unidos, es que llevan desde los años 60, ¿no? Empezaron con los mortgage REITs, los de financiación, y los equity REITs es algo que evolucionó y explotó en los años 90, es decir, que nos sacan de 20 a 30 años de ventaja. Es una economía mucho más grande que la nuestra, pero es que el régimen en España es muy pequeñito, es decir, que tiene apenas, ¿qué?, 7 años, 8 años. Es decir, que yo con 8 años no conducía, no iba al cole solo. Entonces, es decir, que también hay que dejar, y precisamente BME Growth es el mercado ideal para que maduren esos proyectos que a futuro alcanzarán un tamaño y una liquidez adecuada. Precisamente por eso están ahí, ¿no? Y no están en el mercado continuo. O sea, también hay que tener un poco de paciencia. Es un proceso y yo creo que va a ir a más claramente porque tiene muchas ventajas. Al final la inversión colectiva, esto sucede igual en los fondos de inversión para el ahorro de particulares. Tiene mucho más sentido que se junten 5.000 accionistas detrás de un proyecto de 1.000 millones de euros en inmuebles que tener 4 pisos, ¿no? Quitando que puedas comprar uno pensando en tus hijos o lo que sea, pero eso ya es un tema personal, ¿no? Como inversión tiene más sentido. Sobre todo si tienes en cuenta, si te das un salario como gestor de pisos, ¿no? Porque la gente a veces la rentabilidad hace un poco de truco al compararla. Entonces, yo creo que como forma de ahorro para la jubilación, encima es algo que te genera flujos recurrentes, Vitruvio paga dividendos trimestrales, ¿no? O sea, refleja, es un espejo de la estrategia patrimonialista de toda la vida, donde tienes una cartera muy diversificada, con muchos inquilinos, lo cual es muy estable, te paga rentas y las vas repartiendo periódicamente, lo cual eso para jubilados tiene muchísimo sentido, para introducirlo en planes de pensiones a su vez, para las aseguradoras tiene muchísimo sentido. O sea que es que las aseguradoras que van a invertir muchísimo capital en el mundo socimi en España no han empezado realmente. Ha habido un cambio de Solvencia 2 de hace ya casi año y medio, ¿no? Que lo facilita, pero es un proceso, es lento, tienen que analizar bien el mercado, es un mercado incipiente, pero es evidente que esto va a crecer y va a crecer mucho más. Bueno, esto a futuro, pero 2020, supongo que habrá sido un año bastante complicado, porque ahora cuando No, estabas no. mencionando el tema de, no sé, los centros comerciales, digo, madre mía, si es que algunos están cerrados a cal y canto y otros pues parecen auténticos lugares fantasma. Y luego con el tema de las oficinas también, pues hay muchas empresas que, bueno, yo he visto de las dos cosas, algunas que han ampliado espacio porque necesitan que haya más espacio entre sus trabajadores y más sitios diáfanos y otras, sin embargo, que han mandado a buena parte de la plantilla, al menos al 30%, a trabajar ya para siempre a casa y han dicho, oye, en vez de 2 plantas vamos a ocupar una. No sé esto del COVID, cómo ha afectado a las socimis y, bueno, incluso también a las de residencial también. Pues Cuéntame hay qué ha tres, hecho. sí, hay tres usos claramente castigados y de esos tres, que también son los que atraen más capital inversor. ¿eh? De esos tres, obviamente, mucho más hoteles, después activos comerciales y después oficinas, ¿no? Yo diría que las oficinas han sufrido menos que los otros dos, en general, y ahí tienes un castigo muy fuerte, esencialmente porque los hoteles pues, no han podido operar y en comercial, dependiendo de la actividad, pues no ha podido ni siquiera abrir sus puertas durante meses. Entonces ahí ha habido un fuerte sufrimiento. ¿Qué hubiera pasado con esto en 2005? Pues habríamos visto un lío aún más gordo del que vimos en 2008, porque una de las ventajas de haber aprendido de la anterior crisis es que, para empezar,
el capital invertido en Socimis es un capital patrimonialista, no promotor, que es una actividad de menor riesgo, pero es que además de ser una actividad de menor riesgo, encima, en general, los apalancamientos son menores. Estamos hablando de una media de apalancamientos entre el 38 y 40% de deuda sobre activos o evaluación de activos a cierre del año pasado, ¿no? Y no apalancamientos del 80 y del 100% como veíamos en el anterior. Aún así, si de repente tienes inquilinos que no pagan o pagan la mitad de la renta en una actividad de ROAS bajos, porque es tranquila, es estable, hay previsibilidad de flujos, por tanto el ROA es más bajo que en actividades y en empresas más arriesgadas, pues sufre mucho porque las economías de escala funcionan para arriba, pero también para abajo. Entonces, ahí hay una aparición fuerte. Son los usos que han sufrido más. Sin embargo, y esto justo creo que fue ayer, precisamente PwC y el Urban Land Institute, ULI, publicaban una encuesta donde el 80% de los entrevistados, que son gente del sector inmobiliario a nivel europeo, confirman que la pandemia había acelerado el uso de la tecnología, que tiene que ver con teletrabajo, tiene que ver con compras online y digitalización. ¿Alguna de esas tres cosas no existía antes de la pandemia? Pues todas existían. Todos sabíamos que el comercio online iba a ir ocupando un porcentaje, una cuota de mercado mayor, pero como las narrativas, es decir, en general yo creo que, y también pasa en el mundo de inversión, la gente funciona con narrativas, ¿no? Que tienden a ser blanco o negro. Y de repente la narrativa que se ha impuesto es que el comercio online va a arrasar el retail de ladrillo, ¿no? De pie de calle. Claro, países como Estados Unidos, que tiene una tradición mucho más larga de comercio online, tenían una cuota de mercado antes del COVID del 15%, es decir, que no era el 80%. Y por tanto, significa que el 85% de las compras se hacían en locales comerciales, en centros comerciales. Creo que ahí hay, evidentemente, en España mucho margen, igual con el teletrabajo. Es que España tenía solo un 4% de teletrabajo antes de COVID. Que ahora pasemos al 8, al 12, pero pensar que de repente todo el mundo va a trabajar desde casa de forma continuada y no mientras estamos todavía en los últimos coletazos de la pandemia, no me parece realista. Siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos, todos tenemos algún amigo que es amigo del Thyssen, del Prado, que los sábados los pasa viendo instalaciones súper modernas. Pero bueno, la mayoría de la gente, los sábados por la tarde nos vamos de cañas con los amigos, nos vamos a dar una vuelta, te compras algo, es parte de la forma de ocio y aunque haya una reconversión y una readaptación, está claro que de repente no van a desaparecer ni el negocio de venta a pie de calle, ni la gente que quiera comprarlo, ¿no? Por eso digo que las narrativas suelen ser muy binarias. Ahí quizá lo que sí que ha acelerado el COVID es pues una serie de usos inmobiliarios que antes se miraban menos y en esta misma encuesta, por citarla también, con el permiso de PwC y de ULI, pues efectivamente pues, los data centers, la logística, claro que va a haber más inversión en torres de telecomunicaciones, ¿no? Es algo que parece evidente. Ahora, va a dejar de haber, por tanto, inversión en edificios de oficinas en la Castellana o en la Diagonal de Barcelona o en Valencia, no tiene ningún sentido ese planteamiento binario, ¿no? Eso es evidente, pero sí que España es un país muy curioso donde tenemos unas expectativas de crecimiento de hogares que jamás se balancean o se equilibran con la generación y la producción de hogares. Es decir, ahora mismo la producción de vivienda nueva está muy por debajo de la demanda. Obviamente, además, somos uno de los países que menos reformas y rehabilitaciones desarrolla en su parque de segunda mano de toda Europa, con lo cual, cuando la gente se plantea por qué hay escasez para compra y para alquiler, pues ahí tienes la respuesta, es oferta y demanda, ¿no? Y eso, no sé si quieres que lo enlace por saltar a lo siguiente con algunos problemas regulatorios. A lo mejor tienes una pregunta Bueno, antes. o sea, me interesa mucho porque en general todo el tema de la vivienda genera mucho ruido alrededor, mucho ruido político. Mira, yo desde que llevo haciendo información económica, a mí siempre me decían, mira, hay algunas cosas desde el punto de vista económico que preocupan y que siempre nos van a interesar a todos. Uno de ellos es el empleo y el otro es el ahorro y luego el tercero siempre el inmobiliario. Todo el mundo habla de inmobiliario, sabe de inmobiliario, lo tocamos y España es un país muy de invertir y de conocer el inmobiliario. Y al mismo tiempo los políticos
yo veo que me pasa con el tema de la reforma laboral. Desde que llevo haciendo información económica, llevo escuchando esto de la reforma laboral. Y con el mercado de la vivienda, pues por un lado o por otro me da la sensación de que le quieren atizar por todas partes. Y no sé si al final se consigue, pero Es no sé frustrante. en qué punto está, porque estáis con el tema de los dividendos, con el tema también de la fijación de precios en alquileres. ¿En qué punto estamos en temas regulatorios? Resulta muy frustrante para cualquier persona medio sensata y con algo de formación, y como la audiencia son aquí todos expertos financieros y inmobiliarios, lo que voy a decir y lo que se lo saben. Primero tienes que decidir si quieres intervenir o no el mercado de vivienda, ¿no? Por ejemplo, el de alquiler de vivienda. Pero bueno, sobre la premisa de que se quiere intervenir en él porque se detecta un problema de tasa de esfuerzo por parte de la clase media para acceder a la misma, algo que es un hecho, precisamente porque, como decía antes, si tienes poca oferta, los precios son altos y además España es un país con un problema grave de productividad desde hace décadas, que lo que provoca es que siempre salgamos por la vía de hacer más por menos, vía reducción de salarios y trabajar más horas, que eso es un problema grave, eso se puede hacer coyunturalmente, pero no de forma sostenida. El caso, si tú quieres intervenir en el mercado de vivienda, tienes tres opciones, no hay más, tres. Una es intervenir la demanda. Eso significa darle dinero a los inquilinos para que tengan el bono no sé qué para poder pagar el alquiler. Bueno, esa medida, por ejemplo, en momentos como el de la pandemia, una crisis muy profunda, puede tener mucho sentido. Es una forma, en definitiva, da igual si te están inyectando dinero vía una forma u otra, es un dinero que vas a usar pues en vivienda, en comer, en tal. Bueno, puede tener sentido. Sin embargo, todos sabemos, la experiencia demuestra, que la intervención de la demanda, es decir, insuflarle dinero a los inquilinos o a los compradores de vivienda, es un dinero que acaba en el bolsillo del propietario. Obviamente, porque al permitir una mayor capacidad de compra, con una oferta dada, el precio sube. Porque hay más dinero disponible para los Algo demandantes de similar, vivienda. o sea, fue lo que pasó hace años cuando te podías desgravar por la compra de primera vivienda, ¿no? Que de esa Sí, al manera sí que final se te pueden dar incentivaba. el dinero o que lo dejes de pagar. Al final en la Sí, caja, que es lo que te importa, ¿no? El ujú, neto te sale mejor. Entonces, incentivar a la demanda genera, primero, un problema, y es que no resuelves el problema que quieres atajar, el dinero acaba en bolsillo del propietario, del promotor, y encima ayudas a subir precios, ¿no? La otra forma de intervenir la vivienda es en el precio. O sea, esto que estoy diciendo es bastante sencillo. Yo creo que, de verdad que no entiendo cómo todavía esto no está claro en la sociedad, ¿no? Si intervienes el precio, obviamente, pues el primer año en el que limitas el precio del alquiler, pues no sube. Lo que sucede, y tenemos ejemplos, no uno ni dos, esto se ha intentado, bueno, aparte de en España, que conocemos la renta antigua y cómo funcionó, pero es que de forma moderna, intervenir el precio del alquiler se ha hecho en Toronto, en San Francisco, en Nueva York, en París, en Berlín, en Tokio, en Estocolmo. No ha funcionado. Pero es que hay series históricas con una muestra de datos suficientemente amplia para poder confirmar que no funciona y que genera distorsiones por la vía de, precisamente, salida de oferta del mercado, deterioro del parque, cuando además, encima, actualmente lo que necesitamos es más inversión en el parque de vivienda para hacerlo más sostenible, para conseguir desarrollar el consumo de los edificios vía energía fotovoltaica, cuando necesitamos mejorar aislamientos para que no se pierda energía. Es decir, hay que tener un mínimo de conciencia, que además es algo que está en la agenda de los mismos que promueven las limitaciones en el precio del alquiler. En su agenda también está el cambio climático. Bueno, pues si limitas el precio del alquiler, vas a expulsar la inversión del mercado de alquiler y del de vivienda en general, algo que es muy necesario precisamente para eso. Entonces, esto no funciona, ¿vale? Entonces, no funcionan los incentivos a la demanda en el medio plazo, no funcionan los incentivos o la intervención en el precio en el medio plazo, y no digamos ya en el largo. Entonces, lo otro que te queda es operar sobre la oferta. Entonces, está claro que ningún promotor, ningún inversor va a desarrollar una inversión masiva en la generación de ofertas si ya tiene activos en cartera, porque se está pegando un tiro en el pie. O sea, la gente que dice, bueno, pues oferta, más oferta y punto,
Hombre, claro, pero tampoco vas a esperar que el sector privado se vuelva loco Claro. generando oferta porque evidentemente va a tener una incidencia. Pero es que no queremos favorecer en esa intervención en el mercado, no se quiere favorecer a cualquier persona, ¿no? Se quiere favorecer a la clase media y a la clase media baja que tiene una mayor tasa de esfuerzo para acceso a la vivienda y por tanto entonces tendrá sentido desarrollar en colaboraciones público-privadas donde la administración, que es uno, cuando hablan de los grandes tenedores de vivienda, me hace gracia porque el gran tenedor, el gran cucharón, que me gusta a mí decir, de suelo y el que puede facilitarlo es la administración pública. Entonces, en colaboración público-privada, tiene muchísimo sentido desarrollar suelo precisamente para las capas de la población que tienen una mayor tasa de esfuerzo para acceso a la vivienda, liberando por tanto parque para la clase media profesional y clase alta, Vale. que podrá acceder más fácilmente porque también tendrá más oferta. Esto es ¿Y esto así, es por de qué no se manual. hace? O sea, ¿Por qué además no es tenemos, difícil de entender. ya, o sea, ¿por qué tenemos tanto ruido en torno a topar los precios, a limitar, por ejemplo, los precios o a penalizar al propietario, que siempre que se le ve como un usurero que tiene 5, 10, 20 pisos y lo único que quiere es ganar y lucrarse a costa de tener rentas más altas? Pues es ¿Por un qué tema no se hace de, esa colaboración público-privada y se saca más suelo y más vivienda al mercado y se favorece, por lo tanto, lo que es la oferta? es un tema de incentivos políticos. Es decir, es verdad que es mucho más rápido para ganar las siguientes elecciones decirle a tu electorado que has impedido que suban los precios de alquiler cuando eso es un problema que hay que reconocer, porque lo que hay que partir es de la base de que efectivamente, y lo hemos visto hasta la llegada del COVID, teníamos un problema de tasa de esfuerzo de acceso a la vivienda en las principales ciudades españolas. No de media en España, pero sí en las principales centros urbanos, que además van a continuar recibiendo población, que nadie piense lo contrario, quizá más en el área metropolitana, pero eso es una mega tendencia que no va a cambiar. Entonces, sobre reconocer ese problema, que hay que reconocerlo, la solución es de medio plazo y de largo, porque desarrollar suelo es un proceso y a veces pues, no vas a ver los efectos antes de las siguientes elecciones, mucho más cuando tenemos gobiernos fragmentados que no cumplen ni 4 años a menudo, ¿no? Entonces, con 17 leyes del suelo diferentes, con mucha politización de ese tema, quien sale perjudicado es el ciudadano. Porque como digo, aquí no hay un tema de ideología. O sea, está más que contrastado y sabemos que cuando la tasa de esfuerzo de acceso a la vivienda es alta es un problema. Creo que además hay un consenso entre todos los actores de mercado. La forma de resolverlo es generando más oferta. Es una solución lenta. Se pueden tomar medidas de incentivar la demanda con algún bono a corto plazo que no debería de permanecer porque es un problema, como explicaba antes. Pero claro, estas son medidas que no son así de rápidas. Y entonces eso no paga igual que salir, pues con, como he puesto aquí en esta diapositiva, con una limitación al precio de alquiler, sobre todo si además previamente se habla de forma despectiva de los inversores de oportunidad, respectivamente llamados fondos buitre, que lo que hicieron en España fundamentalmente en 2012 es ponerle suelo al desplome inmobiliario que estábamos sufriendo y que incidía directamente en nuestra economía. Es decir, los primeros que se atrevieron a apostar por España y en residencial fueron fondos de oportunidad, los famosos Goldman, Blackstone y Company, Apollo y demás, y son los que se atreven cuando no se atreve nadie, porque esa es otra, ¿no? Que ese es el dinero menos miedoso y más arriesgado, que claro, exige mayores retornos. Pero si ya partimos de la demonización de ese tipo de inversor, pues a partir de ahí ya construyes un poco una historia muy complicada, ¿no? de contar. En fin, es una pena. A mí sobre todo me frustra mucho porque quien sale perjudicado es precisamente el ciudadano con menos recursos, ¿no? Porque la iniciativa de precio de alquiler le va a perjudicar a medio plazo y no desarrollar políticas de oferta le va a perjudicar también a medio y a largo plazo, ¿no? Y eso... Oye, ahora que has hablado del tema de los fondos buitre, que es un nombre bastante feo, de los fondos oportunistas, ¿no? Que han Sí. protagonizado muchas grandes operaciones en los últimos años. En el futuro, ¿tú les ves también, sigue habiendo interés por parte de estos fondos oportunistas eh, aquí en Sí. España? O mira, todo este ruido regulatorio con el tema de topar los precios, con el tema de los ocupas, con el tema de la coalición que tenemos, Partido Socialista, Podemos, y, o sea, O sea, ¿ves ahí? esto es lo de siempre. Primero, obviamente, un país
que lanza mensajes en contra de la inversión o que no ve con simpatía la inversión, obviamente pues siempre genera menos interés, pero no nos engañemos, al final es un tema de descuento de flujos, de TIR de proyecto, tira apalancada y tira al accionista, esto es todo así. Entonces, el riesgo regulatorio, el 15% de impuesto de sociedades sobre el beneficio no distribuido, que es una medida claramente de carácter político, de chau chau político, pero que no tiene un verdadero impacto, sin embargo, sí que es un mensaje negativo. Todas estas políticas diseñadas, probablemente en su origen pensando en ayudar a la población, pero que, como digo, yo creo que son perjudiciales, lo único que hace es que un inversor le exija una tasa de retorno más alta a invertir aquí. Y, por tanto, te perjudica las valoraciones, te perjudica el propio mercado, ¿no? Y luego hay una parte, obviamente, que no le va a gustar y que se va. Pero en media, las políticas que se están desarrollando yo creo que tienen más de chau chau que de ruido que de profundidad. O sea, son muy de titular, pero tienen un impacto real menor del que parece. Eso creo que también hay que decirlo. Pero obviamente, pues lo que hacen es que le metamos todos una mayor Ya. tasa de descuento, ¿no? A las Oye, cosas mira, que me se están hacen. entrando ya numerosas preguntas de personas que están conectadas y además están preguntando al hilo de esto que estamos comentando. Y mira, hay una persona, La se llama política siempre da más juego, ¿no? Sí, sí. Dice, mira, ahora Unidas Podemos propone ceder el 30% de los inmuebles de grandes tenedores a familias con bajo poder adquisitivo. Esto puede hacer huir a las SOCIMIs o a los fondos de inversión de nuestro país y, por lo tanto, las inversiones bajarán en el sector. ¿Cómo lo ve? Vamos a ver, esto es una medida que ya se ha implementado en Cataluña, que está teniendo un resultado negativo, que de dudosa implementación además, y que volvemos a lo mismo. Si es, a ver, hay un problema de tasa de esfuerzo para el acceso a vivienda de segmento de la población más desfavorecido o con menos ingresos en un país con problemas de incrementos de productividad que provoca que una parte de nuestra población sistemáticamente sea expulsada del mercado laboral, todo eso. ¿Eso es un hecho? Sí. ¿Se debe de atajar? Yo creo que sí, lo que tiene que haber unas políticas que lo atajen. ¿La forma de hacerlo es esta? Obviamente no. Es decir, yo creo que, o sea, es decir, si tus votantes te apoyan para que lo hagas, pues este es el juego democrático, pero no parece lo más inteligente. Repito, Ya. creo que existe suelo, pero además por un tubo, hablando en plata, para desarrollar vivienda social. España es un país con una fuerte carencia de vivienda social. El propietario de vivienda en España es fundamentalmente inversor privado pequeño. Por eso también todas estas medidas de grandes tenedores se publicitan mucho porque afectan a poca gente. Al final, el parque residencial en manos de inversores institucionales, en fin, hay diferentes fuentes, pero no pasa del 5, 6, 7% del Ya. total. Todas estas medidas, como esa que se anuncia, que ya veremos si se aprueba o no, aunque yo creo que está claro que se van a aprobar medidas en ese sentido, veremos cómo queda, son negativas, porque al final volvemos a lo de los flujos, ¿no? Si yo he comprado un activo a un precio y los flujos futuros que me va a generar son menores, no va a cumplir mi expectativa de retorno, o lo vendo porque me tengo que ir, porque no quiero quedarme más tiempo, o cuando lo desarrollo voy a tener un retorno menor, pero el nuevo inversor que quiera entrar lo que va a aplicar es un descuento al precio para que los flujos futuros sí que cumplan con su expectativa de rentabilidad, probablemente además una expectativa de rentabilidad mayor todavía, precisamente por la incertidumbre regulatoria. Entonces, es perjudicial para el mercado residencial, porque precisamente lo que hace falta es inversión privada para desarrollar parque de vivienda social. Mira, Es una otra pena. persona, Luis Cuadrillero, dice, ¿no cree que la actual y futura regulación de alquileres restará atractivo a las SOCIMIs? Bueno, es que se está hablando de la regulación de alquiler residencial. La mayor parte del dinero de Socimis está en usos terciarios, que eso también es, cuando se habla de inmobiliario, creo que la gente piensa en casitas, como dice Ismael Clemente. El inmobiliario, obviamente, si coges todo el parque residencial de España, pues es gigantesco, pero el activo inmobiliario de inversión fundamental, el foco fundamental de inversión, es terciario, es decir, oficinas, hoteles, logístico, comercial, torres de datos y todas estas cosas, ¿no? Residencias de estudiantes de tercera edad, hay un montón de hospitales. Bueno, en Estados Unidos
hay rates de cárceles, no te digo más. Pero el residencial, de hecho, no tiene hasta hace poco demasiados jugadores institucionales en España, cuando precisamente hace mucha falta porque necesitamos desarrollar más parque de vivienda en alquiler, especialmente si tienes una parte de la población que no tiene capacidad de compra, ¿no? Y no creo que el impacto sea tan grande precisamente porque hay en las SOCIMIs actuales mayoritariamente la inversión es en terciario, no en residencial. En el BME, en BME Growth sí que hay más peso de residencial, pero bueno, es una pena. Como digo, es un poco frustrante ver cómo se hacen o se desarrollan políticas que en el fondo lo que van a hacer es perjudicar a quien se quiere ayudar, ¿no? Mirando a este 2021, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que esperas tú del sector, de las valoraciones, del endeudamiento? Oye, has dicho antes algo que me interesaba del endeudamiento, comparando la situación de ahora del inmobiliario cotizado con la situación de 2009. Ahora, si no te he entendido mal, el endeudamiento ronda el apalancamiento el 30-35% del beneficio. No sé si he No, dicho. lo que decía es que sobre valoraciones en las SOCIMIs, porque sigue habiendo Vale. promotoras cotizadas, aunque ya no tienen nada que ver con las anteriores, ni su estructura de balance tiene nada que ver. Ahora el apalancamiento está por proyecto, no en la promotora como sociedad. Pero en el mundo patrimonialista, que es el que ahora tiene mucho más peso en bolsa en España, 5 o 6 veces más peso bursátil que el segmento, que el sector promotor, que es todavía más cíclico, digo que en ese segmento de SOCIMIS el apalancamiento medio no supera el 40% sobre las valoraciones independientes de sus activos, ¿no? Es verdad que el mercado, y se ve en el precio de cotizaciones, lo que te está diciendo es que las valoraciones deberían estar más bajas, y si quieres pasamos a eso, pero aún así los niveles de apalancamiento son más reducidos, uno, y dos, las estructuras de ese apalancamiento, las estructuras de financiación, están mucho mejor diseñadas que antaño, ¿no? No tiene nada que ver, no tenemos un sector inmobiliario ahora mismo que pueda provocar, que sea sistémico, que pueda provocar una crisis, porque de hecho no tenemos un sector bancario con problemas de financiación al sector inmobiliario, ¿no? Oye, No tiene nada pero que ver, el sí. apalancamiento, una SOCIMI no tiene límites de apalancamiento, puede apalancarse todo lo que quiera. No, lo que pasa es que de facto sí lo tiene, no porque esté regulado. Nosotros, por Vale. ejemplo, en Vitruvio hemos insertado en los estatutos el límite del 33% de endeudamiento, pero por un tema de perfil de riesgo, porque es un proyecto con un perfil de riesgo muy definido, un horizonte temporal, una política de flujos al accionista, etcétera. De media, el segmento SOCIMI tiene poco endeudamiento, entre otras cosas porque cuando una compañía está obligada a repartir el 80% como mínimo, la mayoría repartimos entre el 90 y el 100% del beneficio, si tienes en cuenta que la financiación, la devolución de principal no es un gasto contable, puedes tener un problema de caja. Es decir, lo único que es gasto contable son los intereses de la deuda. Pero si tú repagas mucha deuda porque tienes mucha deuda, no vas a tener caja para pagar el beneficio contable, que es ese 80 o 90 o 100% de lo que has generado. Entonces, de forma natural, es un sector menos apalancado. Pero es que además, el apalancamiento que se tiene, además de en porcentaje ser menor, está estructurado de manera que el ratio de servicio de cobertura de la deuda, que es lo importante si me apuras, yo digo siempre que por la caja muere el pez. Es decir, más importante incluso que el nivel de apalancamiento en porcentaje es la caja. Y esto lo tendrá cualquiera que tenga una hipoteca. Tú puedes tener una hipoteca del 80% y pagarla desahogadamente, o puedes tener una hipoteca del 50 o del 40% del valor de tu inmueble y quebrar, porque no eres capaz de atender los pagos. Por lo tanto, lo que me parece más interesante es cómo el sector patrimonialista, el sector SOCIMI, tiene una estructura de financiación que está permitiendo que esta crisis se pase de forma mucho más holgada, porque el ratio de servicio de cobertura de la deuda está funcionando bien. Hace unos cuantos días entrevisté aquí también para EFPA al presidente de Asocimi y él hablaba de un problema que se puede producir cuando tengamos los resultados de 2020, que es una caída importante de las valoraciones de los activos por todo este tema COVID. ¿Me puedes explicar cómo es esto y sobre todo cómo puede influir? Porque si en 2020 hay una caída importante, a lo mejor en 2021 hay un rebote importante, pero no es del todo real. Esto es Porque esto es esencial. coyuntural, ¿no?
para entender el mundo rate hay una serie de indicadores clave, de KPIs como muy básicos. Hay un montón, pero como punto de partida hay que entender que una inmobiliaria clásica, una inmobiliaria patrimonialista, cuando uno la estudia para invertir en ella, tiene que empezar por su gross asset value en inglés, o sea, valor bruto de los activos, que por hablar así en plan sencillo es la tasación de su cartera. Pero en general, el sector, hoy en día, el patrimonialista, no funciona con las tasaciones que la gente tiene en mente y que además recuerda un poco las tasaciones dudosas que había en el anterior boom. Son valoraciones que se hacen por un descuento de flujos de caja. Es decir, no es tanto un tema de este edificio vale 10 porque el de al lado se ha vendido en 10, como, oye, ¿cuál es el proyecto para este activo? Que sea creíble, el valorador lo analiza, lo ajusta o no en función de sus comparables de rentas en esa zona y al final lo que hace es un VAN, un valor actual neto, de esos flujos futuros descontados. ¿A qué tasas? A las tasas que exige el mercado para invertir en cada una de esas tipologías de activos. Entonces, el valor bruto de los activos no deja de ser, como en el fondo cualquier fijación de precio, el precio de un activo es el valor presente de sus flujos futuros descontados. Entonces, ¿qué pasa si, como pongo ahí, tienes las rentas en un entorno de crisis, aunque sea una crisis exógena como ha sido la de COVID, pero que en definitiva provoca que las empresas facturen menos y tengan menos ingresos y por tanto los costes sean un problema mayor, pues esas empresas te van a decir, oye, yo las oficinas o la nave o el local comercial te lo tengo que alquilar más barato, te tengo que pagar menos renta, por lo menos temporalmente. Temporalmente puede ser 3 años. Por lo tanto, si las rentas caen, no digo un 40% como en la anterior crisis en algunos sectores, no, fíjate que caigan un 5%, un 8%, un 10% o un 20%, dependiendo de la ubicación y la tipología de activo. Si las rentas caen, ya solo con eso, asumiendo las mismas tasas de descuento para esas rentas futuras, ya deberías de tener un VAN más bajo. Pero es que si además aumenta la desocupación, como pasa en todas las crisis, porque hay empresas que no es un problema de que no te puedan pagar la renta entera, te paguen solo una parte, sino que quiebran y se van, tú tienes un proceso de comercialización de ese activo para volverlo a alquilar y durante un tiempo, especialmente en crisis, vas a tardar más. Por lo cual, si vas a estar 6, 12 meses vacío hasta que lo vas a alquilar, aunque tú descuentes flujos futuros estimados de que ese activo lo vas a alquilar en tanto dentro de un año, estás un año sin flujos. Eso impacta en el VAN. Por lo tanto, tienes el segundo elemento que hace que esos flujos futuros caigan. El tercer elemento es que precisamente las tendencias que antes hemos revisado están provocando, y la sostenibilidad es una de ellas, el capital inversor, sobre todo el institucional, en inmobiliario, cada vez exige de forma más clara que haya unas políticas muy claras de sostenibilidad en la forma de invertir en inmobiliario. Eso se llama CAPEX, eso se llama salidas de caja dirigidas a los activos. Entonces, si tú en unos flujos de caja tienes menos entradas por rentas, menos entradas por ocupación y más salidas por CAPEX, sea por sostenibilidad, sea porque tienes que reconvertir un activo para adaptarlo a las nuevas tendencias y a las nuevas exigencias, y en oficinas es un buen ejemplo, pues, blanco y en botella. Y estamos asumiendo que las tasas no aumentan, como ha pasado en todas las crisis, las tasas de descuento, porque tenemos una política de bancos centrales, que si quieres ahora tocamos, que obviamente son muy favorecedoras de que esas tasas no solo no aumenten, sino que se reduzcan. Entonces, parece lógico pensar que no de forma drástica, pero que sí de media y sobre todo en los activos más castigados, tengas valores presentes un poco más bajos de esos flujos futuros. Y eso hace que el gap, el valor bruto, caiga. Si a eso le sumas el siguiente indicador clave, y con esto ya termino el repaso, que es el NAV, es decir, el valor neto de los activos, por hacerlo muy fácil, es coger la valoración bruta y reducirle el endeudamiento. Ahí tienes un NAV, un valor neto de los activos, que tienes que comparar con el precio de cotización. El precio de cotización te estará diciendo si se cree o no se cree tu NAV. ¿Qué está sucediendo? Y lo hemos visto al principio en las gráficas de caídas del precio de las SOCIMIs españolas. Lo que está sucediendo es que el mercado le está diciendo a las compañías que no se cree sus NAVs. Porque si vemos una panorámica generalizada, en esta crisis la mayoría de SOCIMIs no ha experimentado caídas relevantes o ninguna en sus NAVs, en sus valores netos.
pero el mercado les está metiendo 20, 30, 40% de descuento en cotización. Cuando la capitalización bursátil tiene mucho descuento sobre NAV, una de dos, o es una oportunidad de compra o el NAV tiene que reducirse. Yo creo que ahí pasan las dos cosas. Probablemente tenemos que ver, por supuesto, lo de la credibilidad, ¿no? Tenemos que ver cierta corrección en los NAVs, lo cual no es fácil porque implica una serie de problemas también para los equipos gestores, pero debería de haber probablemente una reducción de NAVs y también creo que el descuento que se está aplicando sobre NAV es excesivo y ofrece una de las oportunidades de compra más claras que habremos visto en los últimos 20 años en el sector de SOCIMIS. En España no existe desde hace tanto tiempo, pero sí a nivel europeo, ¿no? Yo creo que es claramente una oportunidad de compra muy evidente porque, y esto es la clave, ¿no? La estrategia de los bancos centrales, la estrategia de incentivos fiscales, ¿no? de los gobiernos que estamos viendo, una inflación que recogen bien y contra la que protegen bien los activos inmobiliarios y el descuento actual que hay en cotizaciones, yo creo que ofrece una gran oportunidad de compra, porque al final todo se resume, Susana, en esto. Y es que el calendario de vacunas, de vacunaciones ya ha comenzado. España está empezando muy lento, pero creo que por la naturaleza de la capilaridad de nuestros centros de salud y viendo los números de las vacunas que se van a suministrar en el primer trimestre y en el segundo trimestre por parte solo de Pfizer, de AstraZeneca, AstraZeneca y Moderna, vamos a tener aproximadamente al 70% de la población española vacunada en verano, ¿no? No sé si será en agosto o ya nos meteremos en septiembre. Por lo tanto, esto, yo creo que es la clave. Esto es una crisis exógena, no hay un problema estructural, sino que es coyuntural. Y cuando desaparezca el miedo a salir, el miedo a ir a comprar, el miedo a ir al cine, el miedo a ir a la oficina, y cuando los CEOs de las compañías estén tranquilos de que no se les va a morir nadie por haber sido imprudentes a la hora de juntar a la gente en la oficina, pues la actividad se reanudará de forma muy drástica y muy fuerte y vamos a ver un rebote también muy potente en los rates, que igual que han recogido la crisis de forma muy rápida, van a recoger esa recuperación de forma también bastante clara. Bueno, enseguida te voy a pedir un titular de cierre porque ya nos quedan 2, 3 minutitos, pero es que hay algunas preguntas que además yo creo que pueden ser interesantes. Mira, una de las personas, Steven, dice, ¿el mercado de viviendas vacacionales podría ser un buen mercado para las SOCIMIS, viendo cómo está cambiando todo por el COVID? O sea, si por vivienda vacacional se refiere a comprar pisos sueltos y alquilarlos a través del Airbnb, eso es una actividad puramente desarrollada por inversores privados no profesionales, porque normalmente es una actividad que no cuenta con licencia. Si por vacacional se refiere a lo que se conoce como hospitality, todo lo que es hoteles, apartamentos turísticos, edificio completo, con un acceso, cumpliendo normativas de evacuación, antiincendios, etcétera, etcétera, lo que se conoce como residencial público, España es un país que es una de las principales potencias en hospitality a nivel mundial. Es evidente que es una inversión que va a generar flujos futuros seguro. Y Mira, probablemente ahora hay inversores que porque hayan usado deuda o porque no hayan sabido gestionar bien la situación, tendrán que vender y hay una oportunidad de compra evidente, ¿no? De hecho, ya se está viendo algún industrial hotelero cómo está animándose a hacer operaciones. Los bancos acompañan menos a la financiación bancaria para inmobiliario, como es lógico en este entorno, pero hay mucho capital interesado en entrar en cosas que tengan sentido. O sea que, hombre, si ya como persona privada va a comprar un piso para hacerlo turístico, pues lo único que yo recomiendo es que se asegure de que cumple las normativas y así no será problemático, ¿no? mira, otra persona dice, ¿qué están haciendo las SOCIMIS para cumplir con criterios ESG? Los inversores y asesores pensamos mucho más en estos criterios que antes. Andrés Fernández Cruz, Totalmente. le pregunta. Pero te diría que el cambio ha sido en 12 meses. Ah, O sea, impresiona ver cómo esto empezó obviamente antes de la crisis del COVID, pero la crisis del COVID lo ha acelerado. Es una de las tendencias que se han acelerado no solo en inmobiliario, sino a nivel global. No hay más que ver
a Larry Flynn y compañía, ¿no? Porque al final el inversor de Larry Flynn, la entidad religiosa o el endowment americano, etcétera, etcétera, lo exige, ¿no? En inmobiliario, vamos a ver, el sector inmobiliario es el principal generador de residuos, o sea, entendiendo por inmobiliario, claro, el 70% de las emisiones de CO2 en las ciudades vienen de los edificios, no de los coches. Por eso decía antes que se necesita mucha inversión para que todos esos edificios que hay en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en donde sea, dejen de generar esas emisiones. Y está claro que una comunidad de propietarios no puede invertir 2 millones de euros en darle la vuelta al edificio. Es el inversor profesional el que cuenta con el dinero para ese CAPEX y para desarrollar e invertir de esa manera, ¿no? Con lo cual, no, yo creo que es un tema muy claro. El problema con la sostenibilidad y la inversión en sostenibilidad es que todavía no está claro del todo cómo, ¿no? Es decir, son todo iniciativas de tanteo, se sabe qué materiales y qué formas de aislamiento son mejores, pero no es un tema que todavía esté demasiado claro, ¿no? Y cuánto hay que invertir. Y va a empezar a regularse cuánto, qué porcentaje, es decir, ya a nivel de legislación urbanística, tú haces un edificio nuevo y tienes que tener placas fotovoltaicas para dar soporte a la generación de agua caliente. Tienes que tener un determinado nivel de tal, pero todavía tenemos un problema muy grave en España y en toda Europa, pero en España más, de certificaciones energéticas. O sea, las tenemos, pero todo el mundo sabe que son un suspenso. Son D, E, Z en Mira, calidad otra de persona. la Voy certificación. rapidito porque tenemos unas cuantas. Luis Cuadrillero dice, ¿puede suceder en las OCIMIS lo mismo que sucedió con cierto fondo inmobiliario, el Banif Inmobiliario, gestionado por uno de los dos bancos españoles más grandes, que se quede sin liquidez, que lo cierren? No. Eso es la respuesta rápida es no. Y la Ujú. explicación es muy breve. Precisamente las OCIMIS tienen sentido para invertir en un activo ilíquido porque cuando un inversor compra acciones de una SOCIMI se las está comprando a otro inversor. No es capital variable como las instituciones de inversión colectiva donde yo cojo mi dinero y lo lanzo y entra por transferencia a la cuenta corriente del gestor que tiene dinero que tiene que invertir. Con lo cual en las épocas de boom está obligado a comprar caro y cuando viene un crash está obligado a malvender. Eso no tiene sentido para inmobiliario, tiene sentido el REIT, la SOCIMI, donde yo no tengo que vender o comprar inmuebles en función de la cotización de mi acción. O sea que la respuesta es no, no puede pasar lo mismo, ni Claro. remotamente. Otra persona pregunta por la morosidad. ¿Cree que puede haber un repunte importante de la morosidad en el inmobiliario y eso afectará a las OCIMIS? No, no, no lo creo, ya se ha producido. O sea, cuando hablábamos de los flujos futuros, la caída de rentas y la caída de ocupación van aparejadas con la morosidad. Y normalmente alguien que tiene problemas, pues hay gente muy honrada que se va, pero la mayor parte de la gente se queda un tiempo porque tiene garantías, porque tiene un aval, se queda un tiempo, al final sabe que como vía judicial vas a tardar un poco más, pues te raspa otros 3 meses que se queda más, que ya no está cubierto por garantías. Eso ya ha pasado y va a continuar pasando, pero como acabo de decir, creo que la recuperación va a ser en V. Esto es una forma de hablar, es decir, me da igual que sea el símbolo de Nike o una V, pero en el momento en que la población esté vacunada, vamos a ver un comportamiento muy distinto de la población, que al final es la que define los flujos que generan los activos en renta, ¿no? O sea, en residencial, de hecho, no ha habido una caída de ingresos. Nosotros en Vitruvio, nuestra parte residencial, que es la más conservadora, ha tenido algunos casos de situaciones de estas, de gente que está pasándolo muy mal, que se les ha ayudado, pero la gente ha seguido pagando la renta, porque además nosotros tenemos activos en el centro de Madrid con un perfil alto de inquilino, ¿no? Voy con dos más y terminamos. Mira, Antonio Montesinos dice, en Valencia están saliendo promociones de viviendas como churros y sin embargo da la impresión de que la demanda está descendiendo. ¿Realmente hay demanda para tanto? Bueno, de media hay más demanda que oferta para vivienda. Otra cosa es que en el corto plazo pues tengas a gente que decide posponer la inversión hasta que tenga, lo he dicho antes, deje de tener miedo. O sea, la incertidumbre tiene que desaparecer, la gente tiene que sentirse segura, que sus mayores estén seguros y la tasa de ahorro ha aumentado muchísimo, como todos sabemos, estos últimos 18 meses
y mientras que tomarte un café es un consumo no aplazable, si no te lo has tomado ya no te lo vas a tomar, la compra de vivienda sí que es aplazable y la gente se está esperando un poco para comprarlo. Yo no veo un problema en el mercado residencial en esta crisis más que lo que he dicho, al revés, un problema de falta de oferta. De falta de oferta. Y mira, una más. Karen Siles dice, la ley de protección del precio de la vivienda del alquiler implementado en Cataluña se va a extender a todo el territorio español. Dice, el que se está, dice, no lo conozco, dice, pero estoy investigando. Karen Siles desde Holanda nos escribe. La voluntad del actual gobierno, expresado en algunas reuniones sectoriales, es la de avanzar en una regulación del mercado de alquiler residencial sin que esté claro ni se haya concretado exactamente cómo. Más allá de titulares que una veces vienen de una parte del gobierno, otras veces de otro, yo creo que no hay que entrar en ese juego, todavía no hay nada y además es un tema muy complicado. Para empezar, porque es necesaria la colaboración de los entes locales. Sin los ayuntamientos es materialmente imposible que se pueda regular el precio del alquiler. Bueno, se puede decir que no se puede subir respecto al que hay hoy, punto. Pero eso no creo que tampoco sea la voluntad, porque no es lo que a nadie le preocupe que a alguien en Serrano le suba la renta. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Entonces ahí todavía no se conoce, pero sí existe una voluntad de avanzar en eso. Cómo quede y si se hace o no o de qué manera es lo que nadie sabe porque no está claro. Oye, para terminar, Joaquín, dame un par de ideas, un par de titulares que nos acompañen cada vez que miremos a las SOCIMIS. A mí me gusta una que es las SOCIMIS sí pagan impuestos. De hecho, hay un estudio muy interesante que se publicó hace un par de semanas. El otro, yo creo que, ya sé que, o sea, aquí tengo, no soy imparcial, pero creo que estamos desde básicamente la primavera pasada ante una de las mejores oportunidades de adquisición de inmuebles en alquiler, que es el perfil conservador dentro del mundo inmobiliario, es probablemente una de las oportunidades más claras que vamos a ver en muchos años, porque con las políticas de bancos centrales y el desarrollo económico de los próximos años, creo que va a ser complicado adquirir a los precios a los que implícitamente se puede adquirir inmuebles en renta con las cotizaciones de las SOCIMIS actualmente, muy penalizadas por el tema COVID. Pues Joaquín López Chicheri, desde Vitruvio. Oye, un placer charlar contigo. Se me ha pasado volando. He tomado notas como una loca porque todo lo que has dicho es más que interesante y no das puntadas sin hilo. Mil gracias. Un placer. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Lo estáis haciendo muy bien y mil gracias. No tengo No, nada gracias más a que ti, decir. Susana. Muchas gracias por tus palabras. Nada, lo que quieras y a tu disposición. Un placer, muchísimas gracias, Joaquín, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero haberles sido útil, que haya habido contenido que les dé para reflexionar, para apuntar y para seguir avanzando en esta joyita que es el inmobiliario cotizado. No se olviden de rellenar ese cuestionario para que compute como formación. Así que gracias, Joaquín, y feliz tarde. Nos vemos pronto. Gracias. Y a ver si nos damos un abrazo de verdad. Gracias, cuídate. Chao, chao. Adiós. Pronto, pronto, ya no queda nada. Adiós.